Bueno, pues a las 6:10 de la tarde, efectivamente, hoy martes, y con esta sintonía de cabecera, lógicamente, estamos hablando de la sección que nos visita una vez a la semana, en la última hora del programa de cada martes, que es Musicarte, y que desde luego viene de la mano de Antonio Domingo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo estás? Pues por fin vuelto. Sí, la verdad es que por fin he vuelto. Entre unas cosas y otras, yo creo que es la primera vez que nos vemos en el año. Pues sí. En este año 2015. Absolutamente, desde el programa del día 30 de diciembre, estamos a 27 de enero y no había pisado el estudio, lo cual muy mal. Tenía ganas, ya había mono. Sí, bueno, por eso me molestaba lo de las esculturas. Pues no hablamos de música, ¿qué pintan las esculturas hoy aquí? Eso digo yo, ¿qué pintan? Pues no sé, he leído un tuit del pasaje esta tarde a primera hora. Hoy hablamos de las 3 esculturas. Pero también es verdad ¿Quién ha puesto lo de esculturas? ¿Tú o el pasacalles? No sé, yo he leído esculturas, ¿no son esculturas? No son esculturas. No me fastidies. Y además te hemos contestado diciendo, estudia. Es decir, hoy es martes, es tu día, Vale, yo llevo estudiando escultura, digo, ¿qué esculturas serán? Ahora miraré aquí en el museo si es alguna en especial. Bueno, bromas aparte. Antonio nos está acompañando en esta tarde en la que efectivamente estamos hablando de convivencia de las tres culturas, y según reza en el dossier informativo de Time Capsule, hay un epígrafe, hay un apartado que dice: invitamos al público a vivir la experiencia de la convivencia, la histórica de convivencia y empatía que tuvieron cristianos, judíos y musulmanes en Toledo. El mensaje de la convivencia no solo es una idea soñada, es un hito real que tuvo su máxima expresión en Toledo. Revivir la convivencia resultó en una evolución en todos los aspectos: artístico, social, arquitectónico y musical. Por eso me lo he dejado para el final. Claro, no está en ese orden. Pues evidentemente, si todos saben, y desde aquí hacemos una defensa todas las semanas de la importancia de la música como herramienta de comunicación, como el lenguaje de los lenguajes, el lenguaje universal. La verdad es que hay un montón de adjetivos que pueden calificar el acto y el hecho musical. Y cómo no, la música, para que sea música, tiene que estar bien avenida, tiene que estar bien conjugada, tiene que ser, ¿cómo era aquello de la música? Es los sonidos y el... ¿Cómo era? Los sonidos y el tiempo... Ahora no me acuerdo cómo era la explicación. La definición. La definición que me decía mi profesor hace muchos años. Pues esto... La pienso y la digo. Sí, porque ya no es la... El arte de combinar los sonidos y el tiempo. Pues en este caso es el arte de combinar los sonidos y el tiempo, pero además con otra persona. Porque si no estás bien avenido con ella, no se puede hacer música. Y la música solo, en a solo, está bonita, pero no hay nada más hermoso que la música a 2, a 3 o a 120 o a 500. Bueno, pues yo también pienso de la misma forma. Sobre todo esta es la idea, esta es la esencia que estamos trasladando durante toda la tarde, ¿no? Lo que unió y no lo que separó. Lo que unió a todas estas culturas, y todo ese legado. Pues que unos se retroalimentaron de otros, y todo ese legado que nos ha quedado. Vamos a hablar, por supuesto, de música de tres culturas en el Musicarte de hoy. No podíamos darle otro enfoque, pero si te parece vamos a hablar un poquito de agenda. Vale. Porque el viernes 30 de enero se celebra el Día de la Enseñanza. Exactamente. Y bueno, pues aquí, como hablamos de aprender, hablamos de educación, hablamos de música, pues lógicamente, y tú eres profe, pues quiero que me cuentes, porque creo que lo vas a festejar en Guadalajara. Sí, estaremos en un acto pues en el que nos vamos a juntar unos cuantos profes a nivel institucional y celebraremos el Día de la Enseñanza, pues charlando de educación y charlando de enseñanza. Y después, como decías tú, al amor de un buen café, discutiendo los dives y diretes para conseguir que la educación en nuestra comunidad sea lo mejor posible, y que aquellas cosas que se nos pasan, pues que nos las comuniquemos unos a otros. Será una mañana y una tarde de profes. Bueno, pues espero Chronicle el martes que viene. Y habrá mucho que contar. Vale, perfecto. No digo más. Vale. Cuando te pones así, de misterioso, yo me juro a mí misma que no te voy a preguntar. Bien. Porque como no me vas a contestar, pues tendré que esperar el próximo martes. Sí. Vale. Bien. ¿Quién nacía tal día como hoy? Pues mira, maestra, generalmente hay días como el último que tuvimos de ahí con el compositor americano de Osana, que no había un dios que conociera a ninguno de los compositores. Y resulta que hoy, pues se nos juntan, no las que ves, había más. Pero bueno, de las que había, me he quedado con 3 que me parecen muy importantes. Tal día como hoy, nace un compositor hiper conocido, como se llama el señor Wolfgang Amadeus Mozart. O sea que, tal día como hoy, tenemos ese gran genio con nosotros. Tal día como hoy también fallece Giuseppe Verdi, compositor italiano, también conocido por todo el mundo.
Y me quedo con Oye, pero nos podías dar fechas para centrarlo, hombre, ya que estamos. Vale, bueno, claro. vamos a buscar A ver, fechas aquí. profesor. En 1756, tal día como el 27 de enero de ese año, nace el señor Wolfgang Amadeus Mozart en Viena. Gracias. Exactamente. Además, uno de los más notables compositores de la historia. Además, curiosamente, en clase, el viernes pasado, hubo una historia súper chula que, si me da tiempo, te cuento sobre Mozart y sobre mis alumnos. Se me ocurrió hacerles un... Eso te iba a decir como que si te da tiempo, ya, claro. Se me ocurrió hacerles un dictado de memoria. Imagínate un dictado musical. Un dictado musical, pero para que lo entiendan nuestros oyentes, un dictado musical es como un dictado del cole, de literatura. En la casa es grande, tiene ojos en las puertas, una barricada, no, lo que quieras contar. Pero en vez de escribirlo hay que memorizarlo. Pues se me ocurrió hacer ese juego con ellos. Al hilo de lo que el propio Mozart hace en una Semana Santa, había un miserere famosísimo de un compositor italiano, Allegri, que solo se podía cantar, un miserere para coro, que solo se podía cantar el miércoles santo y el jueves y el viernes santo en la Capella Sistina, en el Vaticano. Vaya. Y el Papa tenía prohibido por bajo pena de... ¡Ay, no me sale! Excomulgación. Excomulgación. O sea que cualquier músico que sacara la partitura... Es comunión, me imagino. Sí, es comunión. Es comunión mejor. Pues cualquier músico que sacara aquella partitura de la Capella Sistina sería... Excomulgado. Es que es un verbo irregular, es un problema. Sería excomulgado. Mozart, que está de paso en uno de sus viajes por Roma, asiste al concierto el miércoles santo de ese miserere, y tal como sale del concierto se va pues a la posada o allá donde se fuera a descansar con su padre y escribe del tirón la obra. Había memorizado Toda la obra, y son casi 10 minutos de coro, a varias voces y 2 coros además. Al viernes siguiente, Mozart se va otra vez a escucharlo y se lleva la partitura para comprobar si había alguna corrección. Anota alguna corrección, alguna cosilla pequeña, y se queda tan ancho y tan largo como Castilla-La Mancha de lo hecho. Imagínate, 10 minutos al dictado de música. Cuando esto le cuento a mis alumnos, claro, los pobres que habían estado haciendo un dictado de 16 compases de 3 minutos, repitiendo muchas veces hasta que lo memorizaron, comprendieron pues la magnificencia de tal cabeza y de tal personaje. Por eso Mozart es Mozart. Y bueno, viene a colación porque hoy es la fecha del nacimiento de este personaje. Bueno, también nos decías que, en este caso es una triste noticia porque hablamos de un fallecimiento, ¿no? Fallece Giuseppe Verdi, que es compositor italiano, le conocemos por las óperas, y muere en Milán el 27 de enero de 1901, en el siglo pasado. Siglo XX. Exactamente, había nacido en el 813 y muere en el 901. Bueno, muy mayor. Sí, es de esos músicos que se alargan, años. Exactamente, que se alargan el tiempo. Ten en cuenta también que los músicos ya del romanticismo no tienen... Uy, qué romanticismo, de celebración. Los músicos del romanticismo pues ya son músicos que empiezan a vivir de otra forma, pueden vender partituras, hay un estatus social, quiero decir, estamos hablando que el siglo XVIII, el siglo XIX les ayuda a salir de una vivencia que en siglos anteriores había sido un poco complicada, sobre todo con algunos compositores en concreto. Mozart, de hecho, muere, pues no en la miseria, pero vamos, no muere para nada de lo rico que tendría que ser si fuera un Beatle de ahora. Bien, y vamos con el tercero porque son 19. Ok, compositor español, Juan Crisóstomo Arriaga, nace el 27 de enero de 1806 en Bilbao. Para muchos estudiosos de la música, Arriaga es el Mozart español. Un niño prodigio con unas capacidades impresionantes para la música. De hecho, te he puesto el repertorio completo para que vieras lo que escribió. Sí. Y viéndolo así, que hay tal cantidad de óperas, obras vocales, obras instrumentales y obra religiosa, muere con 20 años. O sea, todo ese repertorio, ese cuerpo, ¿no?, que llamáis vosotros, de composición con 20 años. Lo hace entre los 10 y los 20 años. Era increíble, un prodigio, un niño prodigio. De hecho, con 13 años ya estaba en el Conservatorio de París estudiando. Escucha, ¿y dices que se llama? Juan Crisóstomo Arriaga. ¿Y por qué no le conocemos tanto? Pues de esas cosas que tenemos los españoles de vez en cuando, que estuvo olvidado durante muchísimo tiempo y a partir de la mitad del siglo pasado empezó a conocerse, le empezó a sacar su obra, empezó a ver que había óperas, que había cuartetos de cuerda y que era música muy especial. No tuvimos a Bach casi 150 años desaparecido, pues imagínate, Bach era alemán, imagínate lo que ocurre con los españoles, por de forma parecida. No tenemos músicos españoles de la época del Greco que también siguen durmiendo en la catedral, pues habrá que despertarles. Esto es lo mismo. Hoy desde aquí, nuestro más sincero
homenaje a ese compositor y español. un alegato para la difusión y el mayor conocimiento de autores españoles, en este caso Juan Crisóstomo de Arriaga. De Arriaga. Un audio para escuchar cómo sonaba. Sí, venga, vamos a escuchar la obertura de su ópera Los esclavos felices. Suena esto, Antonio? Pues música del romanticismo español, algo precioso, absolutamente clásico y dentro de una estética que es uno de esas peritas en dulces que tiene la música. Juan Crisóstomo de Arriaga, me lo Exacto. apunto y además para empezar a escuchar cosas suyas. ¿Sabes qué me pasa? Que martes tras martes, claro, tengo la sensación de que soy una absoluta ignorante musicalmente hablando. No, lo que pasa es que no se puede abarcar claro, todo. Y gracias a esta sección descubro tantas y tantas cosas, tantos, pues eso, tantos argumentos a los que volver y bucear y aprender y escuchar y enriquecerme. Pues ojalá esto que me pasa a mí, esta experiencia tan estupenda y tan maravillosa que tengo cada martes, les esté pasando por lo menos a algunos de nuestros oyentes. Con esto yo ya me daría con un canto en los dientes. Bueno, estamos hablando de un montón de cosas, estamos hablando de efemérides que ocurrieron tal día como hoy, 27 de enero, coincidiendo con el día en el que estamos precisamente en este espacio, en esta experiencia de convivencia que se llama Time Capsule y que desde luego versa, habla, reflexiona sobre lo que supusieron las tres culturas, unas en otras, unas veces de apoyo, otras veces de no tanto, pero en cualquier caso de coexistencia, de cohabitación y de convivencia en Toledo. Me estoy refiriendo a cristianos, judíos y musulmanes. Y desde luego si hablamos de música, porque Time Capsule, lo decíamos antes, ¿no? Que tiene esa referencia, por supuesto, también musical, tenemos la suerte de tener en el programa como invitado esta tarde a alguien que desde luego de música sabe mucho, de las tres culturas sabe mucho, porque se ha encargado de bucear. Yo no sé qué escafandra habrá utilizado, pero desde luego se ha encargado de bucear en las raíces de cada una de esas culturas e intentar, no sé si habrá encontrado similitudes, yo me imagino que sí, pero desde luego, cuéntanos, ¿a quién tenemos aquí? Pues nada más y nada menos que a un, como decías, un gran maestro, alguien además al que admiro de hace mucho tiempo y que hace unos años no imaginaba para nada que le íbamos a poder entrevistar en directo. Me refiero a don Eduardo Paniagua. Buenas tardes, maestro. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, bienvenido a Musicarte, bienvenido al Pasacalles hoy. Muchas gracias y muchas gracias por los elogios de la presentación. Inmerecido, sin duda. Eso es la maestra, que sabe argumentar y que sabe hilar bien fino. Pues nada, simplemente indicarle que como ella decía, es un gran conocedor, tiene numerosas publicaciones en discos, ha estado incluso nominado a premios sobre música antigua, en este caso sobre música de las tres culturas. Cuéntanos un poco, ¿de dónde viene toda esa trayectoria? ¿De dónde viene esa necesidad por bucear en lo antiguo? Pues desde la juventud, gustando de música, precisamente eso que comentabais, de que hay tanta música por descubrir, pues desde joven, gracias a mi padre melómano, mi hermano mayor, un entusiasta de las músicas históricas, pionero de ello, Gregorio Paniagua. Ya con 15, 18 años empecé a hacer grabaciones y a hacer viajes con la reconstrucción de los instrumentos de época. Pero bueno, eso es ir hasta muy antiguo, estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70. La afición ha continuado, yo soy arquitecto también. La música, y sobre todo la música histórica, necesita de otras disciplinas donde apoyarse. No es suficiente con que te encuentres un manuscrito o una partitura que hay que transcribir, hay que conocer ese contexto histórico y para eso es necesario saber de poesía, de historia y ahí estudiar y aprender de los que saben y luego ya uno hacer tu propia tesis, tu propia propuesta musical conociendo los instrumentos de época, la poesía del entorno y algo de la historia.
Precisamente me ha quitado la pregunta siguiente, porque tenía, cuando he visto que ha construido instrumentos, incluso que, pues eso, que bucea en material que no tiene visualización real ahora, sino que hay que interpretar. La pregunta era, ¿cuánto de arquitecto hay en el músico Eduardo Paniagua, no? Pues yo creo que es una mezcla, sin duda, pero de arquitecto y si ojalá fuese también de filósofo y también de historiador. Como arquitecto tengo una disciplina y es la elaboración de un proyecto y de alguna manera establecer una metodología y luego con tesón elaborarlo y acabarlo. Los músicos, como músico, eres más veleidoso, eres más te llevas por las musas, por el entusiasmo, por por la satisfacción de crear una música o de escucharla. Esa parte, de alguna manera, de grabaciones discográficas, de metodología de estudio, de unir a músicos de otras culturas, de aprender de ellos, de que cada música de alguna manera se cante en aquel que posee ese idioma y no a ser posible no interpretarlo sin saber lo que se dice, sin entender el texto. Bueno, pues todo eso yo creo que tiene que ver con esa faceta de arquitecto, en donde el rigor es necesario porque si no hay una estructura, un método, un proyecto, aunque sea variable, bueno, pues no hay un proyecto musical de calado. Ajá, ahí enlaza muy bien con una de las formas en la que estamos trabajando ahora en educación, que es el aprendizaje a través de proyectos. O sea, que el chaval, que el niño, aprenda a través de que todo lo que está elucubrando y todo lo que está argumentando tenga una consecuencia inmediata a corto plazo, ¿no? Entonces, ese trabajo por proyectos, que por lo que se ve en los arquitectos es tan habitual, está siendo una herramienta educativa ahora. Me alegra que lo digas porque me sirve además por esa parte educativa que tiene Musicarte. Continuando, hablamos de la música de las tres culturas. Hablamos de la música judía y de la música cristiana y de la música musulmana, que no se funden pero se entremezclan, donde las líneas divisorias de los compases pueden estar en un lado y en otro. ¿Cómo es esto, maestro? Bueno, cada cultura tiene sus canciones, tiene su forma de entender la fiesta y entender la liturgia y de entender ese entretenimiento que significa para el mundo cortesano pues las artes, ya sean las medicinas, las poesías, las músicas, es decir, esos superdotados sabios antiguos que rodeaban, que se rodeaban de ellos los poderosos del momento, porque eran su propio prestigio y eran su propia salud, eran espiritual y corporal. Con lo cual, cada cultura lleva su bagaje. Otra cosa es que en la España del medievo y de la antigüedad nos encontramos con una mezcla de razas, una mezcla de historias, por azares del destino, que nos hayan hecho pues ese crisol y esa riqueza. El diferenciarlas pues es fundamentalmente por las fuentes, es decir, hay una cosa muy importante, la música, tanto la musulmana, es decir, la islámica, al Andalus, ya sea sobre todo pues no solo Andalucía, sino Toledo y todas las otras taifas y los otros reinos del norte también ligados al mundo islámico y primero a la corte califal y luego a los reinos de taifas. Bueno, pues tiene su propio idioma, su propio lenguaje y su propia estructura culta musical. La música cristiana, toda esta música que iba a decir, tanto la árabe como vamos a decir árabe, al andaluz, como la música judía, no se escribe en partituras, en la época se hace por transmisión oral. No hay partituras, no hay constancia de que haya material escrito, ¿verdad? No hay de una manera genérica. Puede haber alguna cosa que alguien ha escrito porque era un converso que escribió algo. Lo que hay es muchísimos datos en los libros históricos sobre la teoría y sobre la poesía y sobre los ritmos y sobre los ambientes musicales y sobre toda la estructura y la matemática musical y los instrumentos musicales. Pero lo que podemos conocer es por transmisión oral. Es decir, los musulmanes, los árabes, los hispanoárabes que fueron expulsados y se instalaron sobre todo en el norte de África, es quien ha conservado lo mejor o lo más exquisito de esa música y de esa teoría y de toda esa compilación de suites musicales que son las nubas. Y ahí es donde hay que aprenderlas. Directamente. Donde están. Lo que pasa es que con la historia y con los 5 siglos ya fuera de la península ha cambiado, se ha ido transformando, se interpreta con instrumentos actuales,
etcétera. Hay un trabajo también de investigación y de depuración respecto a esas fuentes. ¿Qué pasa con las fuentes cristianas? Pues que no es todo lo contrario. Hay códices, claro, y hay estudios, y hay música litúrgica, sobre todo religiosa, importante, y luego trovadores y otras músicas. Tenemos la certeza de que están ahí los manuscritos, sin embargo, hay una cosa muy peligrosa, y es que la tradición se perdió. Ya. Con lo cual, ahora quien la interpreta tiene que reinterpretarla, claro, tiene que reinventarla. Cuanto más sepa, cuanto más estudie, más puede pensar acerca a cómo se hizo en su momento. Pero es un salto al vacío mucho más fuerte, mucho más distante, que no coger una tradición viva, por muy contaminada que sea a través de los siglos. Con lo cual, en efecto, hay 3 culturas, pero luego hay más culturas dentro de las culturas, porque están los cristianos bajo el dominio musulmán, los mudéjares, los árabes bajo el dominio, que conservan sus canciones, claro, pero que al mismo tiempo cantan luego ya en castellano. Los judíos, que bajo el imperio, bajo el califato, tienen un auge impresionante en la Córdoba del siglo IX y XI, y cantan en hebreo. Claro, luego cuando ya los judíos están bajo los reyes cristianos, cantan en castellano, en algunas de sus canciones en castellano antiguo, no en la liturgia, que siguen haciendo sus himnos y sus canciones en hebreo, porque son litúrgicas o paralitúrgicas. Claro. Muy interesante todo lo que nos está contando, todo lo que está compartiendo con nosotros. No, para nada. Aquí es donde voy yo. Yo soy un poco la nota discordante, Eduardo, y yo creo que vamos a, ya que vamos a abusar un poco más de su generosidad con el tiempo y para con nosotros, Eduardo, yo creo que vamos a hacer un ejercicio práctico, porque en una sección como esta, en la que se habla de música, lógicamente tenemos que escuchar música. Entonces vamos intercalando. Y sobre todo, un lujazo poder hacerlo en su compañía, aunque sea a través del teléfono. Así que, ¿cuál es el primer audio que has elegido, Antonio? Pues precisamente para intentar dar oídos a nuestros oyentes sobre de qué estamos hablando, y que luego el maestro Paniagua nos describa incluso cómo está hecha la partitura o de dónde viene. La propuesta es que escuchemos una obra de origen judío, otra obra de origen cristiano y otra obra de origen musulmana. Con lo cual, maestro, si le parece, escuchamos la primera. En este caso, estoy segurísimo que la conoce, porque todas son de su propia discografía. A ver si hacemos un pequeño juego, un pequeño ejercicio, a ver si reconoce la partitura que es. Muy bien. La verdad es que estar donde estamos, en Time Capsule, la cápsula del tiempo, hablando de 3 culturas y escuchando esto,
es como que cuesta muy poco recrear una imagen. Eduardo, me imagino que aceptaba el reto de Antonio y le toca descifrar. Sí. ¿Qué es esto? Una canción que se llama No me mordas ya, Habibi. Es muy interesante, no vale con el título solo, tiene un poquito de más complicación. Es un texto judío escrito, creo que por Yehuda Halevi, ahora mismo no lo recuerdo, está en uno de nuestros discos, que se llama Tres Culturas, es la parte judía. Lo que ocurre es que es una jarcha. La jarcha es el final de la moasaja. En fin, no voy a hacer demasiado de profesor, pero la moasaja es una forma poética y musical que se inventan al andaluz en el siglo IX. Pero la utilizan los judíos. Y luego ya también la utilizarán los cristianos, que es en el fondo una canción con estribillo. Jarcha, recordemos esa palabra. Jarcha, sí, que luego en los años... ¿La recordáis? La recordáis por el colegio, pero también hay un grupo musical. Sí, claro. Bueno, pues la jarcha es el último verso, que es el verso final, que es un verso además muy raro, porque si una moasaja está escrita en árabe o está escrita en hebreo por un judío, normalmente la jarcha es un poema que existe previamente y que utiliza el poeta como redondeo, de alguna manera, o motivo de su canción. Y eso suele ser un dicho popular en el que se mezclan las tres idiomas, porque la gente hablaba un poco, pues, el post-romano visigodo, con palabras árabes y con palabras judías. Y en este caso, Yehuda Halevi coge esa canción, que es un textito, no me mordas ya, Habibi. Curiosamente, hay uno de los poetas de Toledo, todos los abulafias, estamos hablando del siglo XIII, no del siglo XI, utiliza esta misma poesía para uno de sus moasajas. Conclusión, que es un final de un poema más largo, y lo que viene a decir es: déjame, no me tosigues, suéltame, no me muerdas, no me besuquees. De alguna manera, es una chica que viene a decir a su novio que le intenta decirle que el corpiño le aprieta, que porque no se lo suelta. Entonces la chica un poco se defiende. Es una canción de amor ligera, amable, en el que el mundo hedonista del al-Ándalus contagia al mundo judío. Porque los judíos están en las cortes árabes y hacen canciones también poéticas ya fuera de lo que es el mundo propiamente judío, de la cultura suya, en la doctrina. Y entonces, bueno, pues podemos situarlo en un Toledo entre el siglo XII y XIII, un idioma que se entienden con palabras en castellano, y curiosamente, como no conocemos la melodía de la jarcha original de Yehuda Halevi, yo he utilizado una melodía del mundo andalusí, que es de donde coge también la forma poética. Conclusión, melodía andalusí, ritmo de las nuevas andalusíes, poema de un judío con palabras en castellano. Eso es lo que le iba a decir, que es que la mezcolanza queda tan bien, pero yo le voy a contar un secreto de esta canción, de este tema, de esta composición, que usted no sabe, no tiene ni idea, Eduardo. Bueno, yo sé que la cantó Aurora Moreno, que está tocando Luis Dorado, que está tocando... No. Usted sabe... Digo, por lo menos decir su nombre bien, por supuesto. Usted, por supuesto, claro que sí. ¿Usted sabe que de esta canción, de este tema, de esta composición suya, tal y como lo ha concebido y que estamos escuchando, hay alguien que ha hecho variaciones sobre ella? Pues no lo sé, o yo mismo he hecho alguna vez variaciones, pero sin duda... No, pero usted no vale. Pues cuéntamelo. Hay alguien que ha hecho variaciones a través de las diferentes épocas musicales. Antonio, cuéntanoslo tú, porque a mí me va a dar la risa. Pues bueno, de ahí viene que mi admiración hacia el maestro Paniagua. Hace muchos años, cuando salió el disco de Tres Culturas, me lo regaló una alumna. Yo estaba al principio de la dirección de la Escuela de Música de Cañas y empezábamos a hacer los primeros conciertos temáticos. Entonces hicimos un concierto temático solo de música medieval y me pareció que yo cuando escuché esta obra me encantó, me enamoré de ella y dije, esta va a ser la pieza final, la propina, en el que toda la escuela va a cantar esta jarcha, toda la escuela la va a interpretar y se va a convertir en un nuevo himno en ese concierto. Y así fue. En el concierto medieval, no recuerdo el año ahora mismo, pues hará por lo menos 10, 12 años, cantamos esta obra con la misma estrofa, o sea, con la misma estructura, con la misma letra, saqué al dictado todo, evidentemente porque no existen partituras, claro. Y lo trabajé con la escuela. El éxito fue tal, maestro, que al año siguiente que nos tocaba el concierto renacentista, la convertí en una pavana al estilo Pretorius.
Y entonces cantamos el No me mordas ya, Habibi, pero al estilo del Renacimiento, en forma de pavana. Y entonces 2 o 3 voces complementarias. Exactamente. Después, al año siguiente que hicimos el concierto barroco, una profesora de flauta de pico hizo un minuet con esta melodía y creó el minuet del Habibi. Al año siguiente que hicimos el clasicismo, el profesor de fundamentos de composición hizo un primer movimiento de una mini sinfonía Habibi. Y el año siguiente que hicimos el romanticismo, otro de los profesores de fundamentos de composición hizo un mini poema sinfónico Habibi. Bueno, eso hay que verlo, por favor. Entonces de ahí, para que vea que siendo muchísima admiración por su trabajo, y precisamente esta obra fue una de las que me abrió el mundo de las 3 culturas y el mundo de la música antigua, y ahí lo recuerdo, y ese ha sido mi homenaje. De hecho, yo creo que algún día en la Escuela de Música de Cañas tendremos que hacer un concierto de los Habibis, en el que veamos la transición de cómo ese Habibi medieval pasa a ser renacentista, después barroco, pasando por clasicismo y romanticismo. Para que veamos que la música, esto que hizo Eduardo con esto, ¿no? Y hablando de esa mezcolanza de la que nos explicaba, luego ha seguido avanzando en el tiempo, ¿no? Totalmente. Es que en efecto hay la propia historia de la música hace que melodías famosas hayan continuado y se hayan hecho variaciones o han sido el soporte. Una melodía de canto gregoriano luego ha servido para una canción renacentista o para una entremés barroco o para un tema de inspiración romántica. Eso ha pasado en la realidad. Tú has hecho una especie de síntesis en 5 años de lo que en la historia de la música puede haber pasado en 10. Eso es precioso, porque es verdad. Lo que ocurre es que muchas de estas luego melodías se pierden o quedan dormidas en un códice y a lo mejor tiene que rescatarse después de siglos, como hablabais antes al principio. Con Bach, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo he llegado tarde a lo que estabais escuchando. Con Arriaga, en este caso. Con Arriaga, sí. Uh-huh. Pero precisamente y pasamos si queréis a la música cristiana, porque es precisamente en las cantigas de Alfonso X no pasó eso. Era una música tan culta, tan del propio rey, tan de su corte, que cuando murió pues ahí quedó de alguna manera los códices donde él pidió que se guardaran donde él quedó enterrado, en este caso en Sevilla, aunque había un códice en Toledo, pero las cantigas muy poco se cantaron y no han tenido esas 427 melodías preciosísimas, han tenido una repercusión en la historia de la música española, cosa rara, y solo en el siglo XIX el Marqués de Palmar las rescató como poesía, y solo a mediados del siglo XX se han hecho las primeras transcripciones, y desde los años 70 estamos interpretándolas, y desde los años 90 estoy con la grabación integral de las cantigas, intentando grabar todas, que llevo ya 32 discos. Madre mía. No tuvo la suerte de tener sin embargo las melodías son fascinantes y son distintas y originales todas del siglo XIII. Increíble, es verdad. Pues creo que el siguiente audio, precisamente como las cánticas de Santa María me parecen tan conocidas, me he ido a otro de sus propuestas de música cristiana, y creo que no es una de las cánticas. Lo escuchamos. Otra pieza, otra obra que suena maravillosamente bien. Bueno, en este caso con otro carácter, con otras formas. No tiene nada que ver, lógicamente hay muchísimas diferencias, aunque yo desde el punto de vista musical no sepa definirlas, pero mi oído me dice que son 2 cosas absolutamente diferentes. Para eso está el maestro, que es el que sabe. Cuéntenos. Teobaldo I, rey de Navarra, un rey francés que fue rey español. O sea, un príncipe de alguna manera francés. Estamos en primera mitad del siglo XIII.
Con lo cual, teóricamente no estamos en Toledo, estamos en Navarra o en el norte de Francia, porque es todo un ambiente trovadoresco, pero lo que es en la parte centroeuropea, que son los troveros, no los trovadores. Bueno, hay una pequeña diferencia, aunque son muy parecidos. Son poetas dedicados fundamentalmente al tema del amor cortés. En este caso la canción se llama Philippe, je vous demande, Felipe, yo te pregunto, porque es una canción trovadoresca en la que hay un diálogo, es decir, se ve que hay dos personajes y entonces uno dice, Felipe, yo te pregunto, ¿qué opinas? Y en ese caso puede ser o del amor de una mujer o de algún criterio político. Por eso hay una especie de pregunta-respuesta en la melodía que como no está cantada, pues no se nota mucho porque esta interpretación es solo instrumental, por la belleza y la frescura de esta melodía muy sencilla, pero que da muy alegre. Exacto. Hay que contar que precisamente fue en Toledo y a través de Alfonso VI, el conquistador de Toledo, o el que cambia las tornas en el año 1085. El 25 de mayo. Y que se trae luego todos los obispos y cambia la liturgia hispano-mozárabe en el canto gregoriano y se trae a músicos y a sabios de alguna manera franceses, y luego más su nieto Alfonso VII es el que ya de alguna manera se cultivan ya el mundo trovadoresco en Castilla. Hay literatura trovadoresca en galego-portugués, que son las cantigas de Amigo, en todo el occidente de la península, pero Teobaldo pues llegó un poco hasta donde llegó y es un pelín posterior. Pero todo ese mundo trovadoresco precisamente sí que en Burgos, León y Toledo son lugares donde de alguna manera hay una raigambre, y de hecho en Toledo hubo barrio de los francos, etcétera, donde los comerciantes se instalaron inmediatamente, comerciantes franceses, y traían su música y su nuevo estilo. Pues caminamos no en el tiempo, iba a decir, caminamos en el espacio. En el tiempo sí, porque el reloj avanza inexorable pues, a las 7 de la tarde. Nos vamos a ese tercer audio que evidentemente, sin presentación, se va a reconocer perfectamente. Antonio, yo no sé, Eduardo. Sí, hola. Yo no sé si me estoy volviendo loca o a mí esto ahora mismo cerrando los ojos me parece una guitarra española y un cantador de flamenco. Bueno, tiene ese duende de esa poesía, es lo que llaman los árabes tarab, esa emoción de un instrumento de cuerda pulsada, un laúd, y del canto libre, arrebatado y emocionado. Yo estaba pensando en el Palacio de la Galeana o allí en la Alcázar de Toledo, mirando el río a la puesta de sol. Esto es música de Al-Ándalus. Y la música de Al-Ándalus no es solo la Alhambra. Bueno, en este caso es de la tradición conservada en Marruecos. Los músicos son Omar Betioui y el David Serguini, amigos míos, también en uno de los discos que he editado, de los muchos, con ellos como artistas. Esto es un mahual. Un mahual es decir soleá es una tontería. Es un canto libre que es un poco un descanso cuando los nubes van cantando,
con mucho poema y con mucho ritmo, y de una manera como muy embelezador, muy denso de ritmos y de poemas mezclados con otros, de repente hay un parón y hay un canto libre. Ante el artista sobre el modo musical que se está trabajando, que tiene que ver con la hora del día, con a la que se canta esa canción, y con el contenido poético, que si es la noche es la luna, si es el atardecer es a los rayos dorados del sol, o la parte amorosa o religiosa, dependiendo de cómo sea el texto. Bueno, pues puede expresar el cantante de una manera libre y un poco improvisadamente su sabiduría sobre las bases musicales, que es música clásica y que no es música folclórica. Yeah. Y eso es una maravilla, porque en efecto, pues Toledo tiene ese siglo importante justo antes de la conquista cristiana, sobre todo el reino de Al-Mamun, el sultán Al-Mamun y Azarquiel y todos estos personajes míticos de los que nos suenan, pero que sabemos tan poco de ellos, y entre otras cosas porque no los publicamos. Yo precisamente estoy ahora ¿Cómo? ¿Está intentando? buscando financiaciones arquitectónica o economista, pero sin buscar financiación. Y poner en valor este ambiente para que no se vive siempre Córdoba, Sevilla y el sur, porque Al-Ándalus también eran muchos sitios del centro y del norte, y sobre todo Toledo. Pues así lo estamos recordando desde primera hora hoy aquí en la sede de la Real Fundación de Toledo, en el Museo de Vittorio Macho, y concretamente desde este show llamado y concebido como Time Capsule, y donde desde luego las tres culturas son la esencia de este proyecto, que si no ha tenido tiempo aún, Eduardo, desde luego le recomendamos que en una de sus visitas a Toledo, aunque sabemos que su agenda es muy apretada, pues le recomendamos que pase por aquí, porque desde luego va a ver y va a sentir cosas que le son muy, pero que muy familiares. Tenemos que dejarlo aquí porque se nos agota el tiempo y ya sé que es un sacrilegio. El tiempo manda. Y más en los medios, y además se satura uno y fatiga también a la gente que escucha, que quiere muchas cosas. Pero bueno, es una pretensión de haber hecho una síntesis, y sobre todo si alguien muestra interés, hay bastante discografía ya y documentación como para ir avanzando, estudiando y sobre todo disfrutando. Pues, maestro, que su legado siga creciendo y que nos siga leccionando, que nos siga mostrando con sus ojos cómo sonaba la música de esas tres culturas. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo Paniagua, un placer. Un abrazo. Otro para usted. Hasta siempre, maestro. Ay, Dios mío, yo sé que, claro, es que es un lujazo. Absoluto, o sea, tener aquí yo a Eduardo Paniagua. Yo tendría que pagar por hacer este programa. Dios mío, porque Dios ha sido una mío. clase magistral. Absolutamente, absolutamente. Y lo que le queda dentro. Yo he visto, para preparar el programa, he visto un par de entrevistas y tenía incluso preguntas aquí para decir qué es alguna de las cosas que han comentado en algunas de esas entrevistas, porque, vamos, es un conocedor absoluto de lo que hoy se está tratando aquí, en este espacio tan especial. Nos quedan dos sonidos de los que tenías preparados, y me están preguntando mis compañeros allí en control, tanto Mario como Javier Orihuel, como no nos ven, pero ya lo decimos nosotros directamente para que nos oiga todo el mundo. Tenemos que terminar con uno, así que decide. ¿Qué prefieres? ¿Una cantiga, como decía antes, una cantiga de música cristiana, o una canción? A mí me gusta mucho esa. Ah, sí, pues el Kismera Sabbat, una canción judía. Podemos terminar con ella, me parece estupendo. También del disco Tres Culturas de Eduardo Paniagua. Bueno, por supuesto, toda esta discografía la pueden escuchar Robin Cucci en podcast, ¿no? Y discografía de Eduardo Paniagua, que vamos. Así es, no hay ningún problema, porque todo va a quedar bien subido en nuestras redes sociales. ¿Qué nos vamos? Mañana nos encontraremos en la Feria Internacional del Turismo. Hoy ha sido una pasada disfrutar de este programa, de ese Time Capsule, de esas tres culturas, y por supuesto les recomendamos a toda la gente de Toledo, de toda la región y a través de redes que nos estén escuchando, que vengan, que sea la excusa para venir a Toledo, pues que vengan, que conozcan Toledo y de paso que se dejen guiar por estas tres culturas. Antonio, feliz día de la enseñanza el próximo viernes en Guadalajara. Nos lo cuentas todo el martes próximo. Tomaré notas. ¿De acuerdo? Un besote. Tengo un montón de preguntas ya preparadas, o sea que no se van a olvidar. Que nos vamos, señores. Un placer haberles acompañado desde este Time Capsule, y mañana, como dice Robin, en la Feria Internacional de Turismo. Así que hasta entonces, disfruten, descansen y sean felices. Nosotros le cedemos el testigo a los compañeros del Faro de Castilla-La Mancha, con Guillermo Vila al frente. Buenas tardes.